Muy buenos días a todas, todos y todes, desde el área de gestión cultural de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en colaboración con el Magíster de Gestión Cultural de la Universidad de Chile. Les damos la bienvenida al seminario virtual en Gestión y Políticas Culturales 2021, Participar de la Vida Cultural. Empezamos a saludar especialmente a cada uno de ustedes que se están conectando desde diversos territorios, y les invitamos a seguirnos por esta plataforma de Facebook de Gestión Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Saludo especialmente también a los colegas que nos acompañan hoy y mañana en este seminario, con los que esperamos compartir diversas visiones y experiencias que nos disponen hoy a debatir en este seminario con la gran pregunta que nos estamos haciendo sobre qué significa participar de la vida cultural. Sin duda, este año los volvemos a ver a ustedes de manera virtual y volvemos a debatir en este espacio de manera virtual, porque esta pandemia nos ha modificado sin duda la vida de todas y todos, y esperamos, por lo tanto, desde esta virtualidad, convocar a un espacio de participación lo más amplio posible y debatir sobre aquellos que nos está convocando hoy. Para esto, quisiera que nos diera un saludo inicial la profesora María Pilar Bruce, directora de nuestra escuela. Muchas gracias, Fabiola. Bienvenidos y bienvenidas a esta 12ª versión del seminario anual que organiza el Diplomado Virtual en Gestión Cultural de la Escuela de Periodismo. Este ha sido un hito que ha marcado al diplomado desde el origen. Siempre hemos querido reservar un espacio para el debate sobre asuntos contingentes, relevantes y probablemente hoy día bastante olvidados, ¿cierto?, respecto de la necesidad hoy día de abrir espacios para la participación de la vida cultural. Y lo hacemos además en medio de un proceso constituyente en el que estamos justamente debatiendo las bases de la organización de nuestra vida social común. Por eso que para la Escuela de Periodismo y particularmente desde la perspectiva crítica que entendemos la comunicación y la gestión cultural, nos parece hoy día más necesario que nunca debatir sobre los sentidos y los alcances que significan ofrecer espacios para que toda la comunidad pueda participar de la vida cultural. Las agendas internacionales hoy día además nos plantean que participar de la vida cultural atiende a un asunto de derechos culturales y una de muchas cuestiones que tienen que ver con la gestión, en condiciones de igualdad, de no discriminación, reconociendo además y resguardando la diversidad cultural, la interculturalidad y la diversidad creativa, como lo recuerdan, ¿cierto?, la Declaración de Derechos Humanos al respecto. Buscamos impulsar desde este debate, por cierto, una visión de gestión cultural transformadora, que disponga de un ecosistema cultural que nos incluya a todas, todos y todes. Quiero agradecer a quienes nos van a acompañar en estas jornadas, hoy día y mañana, ¿cierto? Estarán con nosotros desde Colombia, Medellín, Jorge Melguizo, especialista en gestión cultural territorial, el profesor Claudio Fuentes, coordinador del Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales. Además, diversos expertos y expertas académicas, gestores, artistas, debatirán ambos días según el programa. Estarán con nosotros, entre otros, Tejani Steiger, presidenta de Adcultura, María Paulina Soto Labé, investigadora académica de la USACH y de Gestión Cultural PUCB, Tomás Peters, investigador y académico de la Universidad de Chile, Marco Llerena Rodríguez, gestor cultural de la ONG Oro Negro, representante de la Mesa Política, Social y Cultural del Pueblo Tribal Afrodescendiente de Chile, Sebastián Redolés y Paula Aguirre, de la Dirección de Cultura, Alcaldía Ciudadana de Valparaíso, Karin Cárdenas, de la Unidad de Patrimonio, UPA, Municipalidad de Chillán, Carlos Venegas, del Centro de Educación y Tecnología CET Chiloé, Jocelyn Contreras Cerda, curadora del programa público de la ONG Latin Elephant de Londres, Fernando Godoy Sonami, Arte Sonoro Valparaíso, y Felipe Díaz, de la Red Desierto Escénico Artes Escénicas. Quiero darle las gracias a todos ellos por habernos acompañado y haber hecho posible esta actividad, y también agradecer a todo el equipo que ha permitido la organización, dirigido en este caso por la directora del Diplomado Virtual en Gestión Cultural, la profesora Fabiola Leiva, pero también traspasar ese agradecimiento a María Paz Galvez, a Nancy Canales, a Verónica López y a Eduardo Aros, quienes han hecho posible también la transmisión de este evento.
Muchas gracias a todos y bienvenidos a esta instancia que esperamos sea un espacio de diálogo, de debate frente a las necesidades que se nos plantean hoy día desde el mundo de la cultura. Muchas gracias y bienvenidas. Muchas gracias a la profesora María Pilar Bruce, directora de nuestra Escuela de Periodismo. Les decía inicialmente que la gran pregunta que nos hacemos en este seminario es cómo abrimos espacios para participar de la vida cultural. Y esa pregunta que hemos querido organizarla en 2 días de trabajo. Vamos a estar 2 días, hoy miércoles y mañana jueves, entre las 9:30 y la 1 de la tarde, hora de Chile continental. Y esta pregunta no se las queremos responder o queremos aportar al debate respondiéndolas desde 2 ámbitos o derivas. Asumiendo claramente la discusión del derecho a la cultura, o si bien del derecho a la cultura, de los derechos culturales, y más, como lo decía la profesora María Pilar, desde el proceso constituyente que estamos viviendo. Para los colegas, amigos que nos están escuchando desde otros países, estamos viviendo un momento histórico en nuestra vida como país, estamos trabajando en un proceso constituyente, y el derecho a la cultura o los derechos culturales sin duda son un tema que necesitamos discutir para plasmar en esa carta, en esas reglas del juego como sociedad que nos estamos debatiendo y conversando. Pero por otra parte, también, y eso es el primer día, por lo tanto hoy día vamos a tener una conferencia inicial y desde las 11 de la mañana a la 1 de la tarde un panel con diversos gestores, activistas, expertos en la materia. Y el segundo día hemos querido que esta discusión sobre el participar de la vida cultural se plasme a partir de experiencias territoriales en curso, porque creemos profundamente que este es un asunto de derechos, pero también fundamentalmente un asunto del ejercicio de esos derechos. Y ese ejercicio de esos derechos es algo en lo que hemos estado trabajando antes, trabajamos ahora y seguiremos trabajando, y ojalá obviamente con la magnitud que queremos que aborde la Carta Constitucional. Sin más, diciéndole a ustedes que cualquier consulta, pregunta, y ojalá en esta virtualidad que las preguntas sean precisas, las pueden hacer ustedes por el chat del Facebook de la plataforma en la que estamos conectados. Y ahora voy a invitar de nuevo a la profesora María Pilar Bruce para dar paso a la conferencia inaugural de este seminario. Gracias, Fabiola. Bien, vamos a dar inicio entonces a la conferencia inaugural de este seminario. Esta conferencia va a estar a cargo del profesor Claudio Fuentes Saavedra, coordinador del Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, profesor titular también de la Escuela de Ciencia Política de esta universidad. Claudio Fuentes es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, bastante también conocida por su influencia en el ámbito de las comunicaciones. Sus intereses académicos se han orientado al estudio de los procesos políticos en Chile y en América Latina, y se han focalizado en los últimos años en el estudio de las dinámicas del cambio institucional. Integró el Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción 2015 y además es investigador asociado del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, CIIR. Le damos entonces la bienvenida y la palabra a Claudio Fuentes, quien va a inaugurar este seminario con la conferencia central de este primer día. Bienvenido, Claudio. Bueno, muchas gracias a todos y todas por esta invitación de la universidad. Gracias, Pilar, y gracias, Fabiola, y a todos los que están organizando este evento. A mí me invitaron a conversar, supongo, porque escribí un trabajo sobre el derecho de la cultura en términos comparados en las constituciones de varios países de América Latina y de Europa. Y lo que voy a hacer hoy día es presentar una media hora aproximadamente, aunque yo sé que este tema da para muchísimo, es un tema bien amplio y complejo a veces. Voy a organizar mi presentación en 2 ámbitos. Uno, lo que las constituciones han establecido y a partir de la experiencia comparada
mostrar cuáles han sido el tipo de debates y el tipo de cláusula que se ha establecido en distintas constituciones en el ámbito de los derechos culturales, principalmente, aunque no exclusivamente en América Latina, pero también vincularlo con el proceso que estamos viviendo ahora, que tiene que ver con lo que Pilar planteaba del proceso constituyente, y que nos va a marcar no solamente por estos 2 años, sino que seguramente por varias décadas en la medida en que se establezca una nueva constitución. Y mi planteamiento va a ser que efectivamente el tema de la cultura, si seguimos la experiencia de otros procesos constituyentes que han tenido lugar en América Latina en el último tiempo, el tema de la cultura debiese ser un ámbito muy relevante en la discusión cultural, perdón, en la discusión constitucional. Por varios factores que están puestos en la escena pública, a los cuales me voy a referir. Entonces, lo que voy a dividir es la primera parte, contarles qué es lo que usualmente las constituciones consideran, y segundo, voy a hacer algunos comentarios sobre lo que yo veo que podría pasar en el caso de Chile, dado el escenario que se está dando en la constituyente. Para contarles un poquito y darles como un contexto de lo que estoy o de lo que estamos haciendo un equipo de trabajo en la universidad, nosotros estamos con un proyecto que se llama Plataforma Contexto, y ese es un proyecto de la UDP con Espacio Público, con la Corporación Humana, el Observatorio Ciudadano, que está mirando el proceso constituyente. Estamos dando seguimiento al debate de contenidos, pero también a las formas en que se ha estado desenvolviendo. Entonces, hay un equipo de gente, somos como 15 personas a la fecha, que está mirando el proceso, estamos haciendo etnografía en el lugar de los hechos, y también levantando información sobre estudios comparados, como también aportar a los debates de contenido con una red de profes, etcétera, que tenemos. O sea, bienvenidos si les interesa participar y colaborar de talleres, actividades, etcétera, y de seguimiento, felices de participar. Esa es como la parte de la propaganda que uno tiene que hacer. No. Tiene que ver con, primero, por qué estamos haciendo, y de ahí viene el interés de colocar el tema cultural como agenda de estudio. Entonces, la primera parte tiene que ver con qué ha pasado en el ámbito constitucional respecto de los derechos culturales. Ya esa va a ser la primera parte. Parto con el supuesto que compartimos, supongo, que tiene que ver con qué es la cultura de acuerdo a UNESCO y a las declaraciones de Naciones Unidas respecto del ámbito cultural. La definen como un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a un grupo social. Y el derecho a la cultura usualmente es considerado en el ámbito, sobre todo internacional, como la generación de condiciones para acceso al goce de la actividad. Eso implica un acceso no discriminatorio, obviamente. O sea, generar el derecho a la cultura pasa por garantizar ciertas condiciones que te permitan el acceso al goce de actividades culturales y al enriquecimiento cultural de la sociedad. Implica también la protección del patrimonio material e inmaterial, es decir, no solamente la garantía de que uno puede acceder como ciudadano o ciudadana al goce de este derecho, porque se considera relevante para el enriquecimiento cultural, social
material e inmaterial de la sociedad, sino que también la protección, y eso implica un deber y una responsabilidad del Estado de proteger usualmente el patrimonio material e inmaterial. Y tercero, la dimensión de promoción, que es el incentivo, la generación de políticas públicas asociadas al desarrollo cultural. Y que tiene una dimensión territorial muy relevante, como lo vamos a analizar un poquito después. Fabiola estaba refiriéndose a la dimensión territorial, que también voy a abordar un poco más adelante. Entonces, cuando pensamos qué es lo que las constituciones han dicho sobre el tema, primero lo tenemos que partir, es que el tema cultural, de ser un tema marginal y casi mencionado a propósito de la educación, siempre estaba muy relacionado con el desarrollo de la educación y la cultura, una cosa así, como el patrimonio cultural estaba siempre asociado en un capitulito, en un artículo, asociado al artículo del derecho a la educación y la cultura. Ese era como, así era como el constitucionalismo tradicional. De ese momento, estoy hablando de los años 40, 50, 60 del siglo pasado, las constituciones desde los años 90, sobre todo en América Latina, comienzan a instalar el concepto de una forma mucho más transversal y más rica en las constituciones. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Y cómo lo colocan? Lo colocan en la medida de lo que yo planteaba de acceso, protección y fomento, pero algunas inclusiones adicionales. Primero, usualmente las constituciones contemporáneas, y por eso estoy hablando de la última ola hasta la fecha, los últimos 20 años o 30 años, primero, establecen el reconocimiento, es decir, la valoración de la diversidad como un principio fundamental que organiza a la sociedad. Entonces es un reconocimiento de ciertos de ciertas distinciones culturales que pueden existir en la sociedad y que aparecen como un principio que organiza el comportamiento social, la convivencia social. Es decir, la Constitución no es solo un texto, es también una declaración que te permite organizar el cómo quieres convivir, el cómo nos constituimos. Y desde esa perspectiva, cómo nos constituimos, se valora y se reconoce la diversidad como un bien no material, sino que un bien cultural o intelectual superior a proteger y a valorar y a rescatar. Entonces, el reconocimiento es un elemento central que está en las constituciones. Segundo, lo que más hacen las constituciones son las garantías de acceso y de protección. Ese es como el centro de lo que ha estado en las constituciones desde el punto de vista cultural. Lo vamos a ver ahora a continuación con ejemplos bien prácticos. Básicamente acceso a la garantía del pleno acceso al derecho a la cultura y la protección en términos de la responsabilidad del Estado de proteger el patrimonio material e inmaterial. Y eso nos lleva a discutir qué es ese patrimonio material y qué es ese patrimonio inmaterial. Entonces está el reconocimiento, el acceso, la protección, el fomento, la responsabilidad del Estado de fomentar ciertos principios y ciertas políticas, y además muchas constituciones incluyen acciones de política pública específicas, el desarrollar planes, el desarrollar políticas públicas específicas. Hay algunas constituciones que van hacia ámbitos muy específicos, como veremos un poquito más adelante. Entonces, son esas 5 dimensiones las que se consideran en el constitucionalismo más contemporáneo sobre el tema. Yo lo que quería era mostrarles cómo en las constituciones se materializan estos derechos y ahora voy a pasar a compartir la pantalla y mostrarles algo de esto. Entonces,
aquí está, este es un trabajo que está en la plataforma Contexto, si quieren bajarlo, si van a plataformacontexto.cl y ponen cultura, ahí está el derecho a la cultura en distintas constituciones. Supongo que lo están pudiendo ver. Si ustedes se fijan acá, están las constituciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. Tomamos eso como ejemplo sudamericanos, más algunos países europeos de Europa, Europa del Sur. ¿Por qué? Porque son países que tienen cambios constitucionales post-transición a sus democracias en los años 70. ¿Y qué es lo que vemos? Primero, en el caso de Chile, como ustedes ven acá, aparece muy poco mencionado, pero básicamente cuando se consideran ámbitos de protección y acceso a la cultura, ¿qué es lo que se tiende a proteger? Primero, principios. Eso es lo que yo les decía, el reconocimiento de ciertos principios. La pluralidad cultural, por ejemplo, es un principio general que se valora y se reconoce. La riqueza cultural, el patrimonio cultural, etc. Pero también hay una protección vinculada al patrimonio material, y eso ha sido un elemento súper relevante, sobre todo en América Latina, con la dimensión de pueblos originarios e indígenas, en donde se protege, por ejemplo, sitios arqueológicos, sitios de valor etnográfico, la cultura indígena, la cultura afro, registros e inventarios, costumbres, lenguas, credos, tradiciones indígenas. Es decir, ahí hay un ámbito de protección material e inmaterial del cual las constituciones explícitamente señalan el deber de protección. Y que después lo voy a plantear en particular, tiene mucho que ver con el reconocimiento de pueblos originarios. O sea, ese ha sido un tema clave para colocar en la agenda pública el tema de la culturalidad o los debates culturales. Pero también, si ustedes se fijan, tienen que ver con la libre creación y circulación. Por ejemplo, proteger la libre creación y circulación de las culturas, que tiene que ver con los ámbitos, las barreras socioeconómicas para el acceso a la cultura. Todo lo que tiene que ver con el patrimonio artístico y los espacios culturales. Cuando tú colocas el tema de los espacios culturales, después vas a tener que generar políticas para ver cómo, por ejemplo, territorialmente, si es que hablas de un Estado descentralizado, garantizas que existan espacios culturales en los espacios territoriales de una forma organizada, para no hacer una garantía, por ejemplo, espacios culturales estén todos concentrados en la región metropolitana, por ejemplo, cosa que tiende a ser la norma. Y por lo tanto, ahí también hay un guiño a todo lo que tiene que ver con la distribución territorial. Manifestaciones de arte e industrias populares, por ejemplo, la protección de derechos del autor, la propiedad intelectual colectiva de los saberes, se abren a la propiedad intelectual individual y colectiva, los usos y costumbres populares, por ejemplo. Entonces, hay una visión de las constituciones de los 40, 50 ahora, que primero sale del ámbito tradicional de la cultura, llamémoslo de la alta cultura. Ustedes están muy familiarizados con esa lógica, o sea, en términos de la alta y la, comillas, baja cultura, la cultura popular, y se coloca en las constituciones el deber de protección de aquellos ámbitos. Y hay ámbitos súper interesantes que tienen que ver con el derecho, por ejemplo, a conocer la memoria histórica de sus culturas. O sea, ya no es solamente el pasado desde el punto de vista de monumentos, sitios arqueológicos, etcétera, lo material, sino que también elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la memoria. O sea, estamos en
en un contexto de constituyente que ha sido muy relevante, el tema de la memoria. Desde el punto de vista del acceso, del fomento tiene que ver con el deber del Estado de fomentar ciertas políticas, fomentar el acceso, fomentar la creación artística, el ámbito de la educación, que es donde generalmente está en todas las constituciones, obviamente, la libertad de enseñanza en la propia lengua, el respeto a los valores culturales, es decir, un abanico ámbito de fomento desde el punto de vista del Estado, pero que, si ustedes se fijan, está menos representado en las constituciones. Las que más hacen a los temas de fomento son la española y la boliviana y la ecuatoriana, por razones que les voy a explicar un poquito más adelante. Y después hay políticas en las constituciones que son políticas del Estado, en donde las constituciones hacen alusión a políticas públicas específicas. Por ejemplo, la brasileña, que es muy buena, o sea, no, es muy buena en colocar temas de políticas de Estado. Por ejemplo, establecer fechas conmemorativas, o sea, se van a ese detalle. Establecer un plan nacional de cultura, lo establecen en la Constitución. Fijar tributos para el desarrollo cultural. O sea, la Constitución se hace cargo del debate tributario, por ejemplo. Se crearán incentivos para la ciencia, tecnología y el desarrollo cultural. Crear un sistema nacional de cultura y ese tipo, el registro del patrimonio. Entonces son acciones de política concreta que en las constituciones se definen. ¿Ya? Entonces lo que les quería dar es como un panorama de cómo en las constituciones se están materializando estas dimensiones. Me quedan unos 10 minutos para seguir conversando y voy a ir a una segunda parte que tiene que ver con el proceso constituyente propiamente tal. Entonces, si algo aprendemos de los procesos de desarrollo constitucional, primero, que el tema de la cultura entra de forma muy relevante a la discusión. Y yo creo que ese va a ser el caso de Chile por la sensibilidad y las trayectorias de los constituyentes chilenos que están hoy día escribiendo la Constitución. Segundo, la cultura aparece como una dimensión diversa, mucho más allá de lo tradicional vinculado a la educación formal, como salía en las antiguas constituciones. Tercero, y eso es lo que me quería referir, el ámbito del reconocimiento de pueblos indígenas en todas las constituciones, en todos los procesos, ha sido clave para colocar el tema de la cultura en el centro del debate, por el debate de la interculturalidad. En la medida en que hay un reconocimiento de pueblos indígenas y de la plurinacionalidad, se abre el debate asociado a la plurinacionalidad que tiene que ver con la interculturalidad. Cómo interactúan culturas distintas. Y eso fuerza a debatir políticas en la Constitución de, por ejemplo, en el ámbito educacional, el debate de la interculturalidad de las lenguas. ¿Cómo en la Constitución se va a materializar el derecho de la protección de las lenguas originarias? Y eso no es solamente para los pueblos indígenas, sino cómo interactúa con los no indígenas, la interculturalidad, el patrimonio cultural indígena, arqueológico, el patrimonio inmaterial, etcétera, todos los derechos colectivos de propiedad intelectual, por ejemplo, de ciertos usos y costumbres y bienes incluso que tradicionalmente lo han desarrollado las culturas indígenas. Entonces, allí ese ha sido un gatillante del debate cultural en cualquier proceso constituyente. Y como estamos en Chile en el proceso, y dada la relevancia que ha adquirido en el proceso chileno, el tema indígena, claramente va a ser un tema, el debate de la interculturalidad, un tema crucial que va a mover la agenda de las culturas al tema constitucional.
El tercer elemento es la transversalidad de la temática. No como un capítulo específico, no como un artículo dentro del ámbito de la educación, sino que aparece transversalmente. Derechos, por ejemplo, de autor individual y colectivo aparece en el capítulo o en los articulados asociados a los derechos económicos, sociales y culturales. El tema, obviamente, educación y lengua, aparece en otro capítulo, el tema impositivo y las políticas culturales, la organización territorial y el tema cultural, es decir, si tú piensas en un Estado descentralizado, bueno, en el capítulo asociado a la descentralización se colocan dimensiones culturales, de políticas culturales que cada territorio deberá desarrollar. Entonces, el tema cultural comienza a transversalizarse en el texto constitucional y que adquiere una dimensión mucho más transversal, valga la redundancia. Ahora bien, desde el punto de vista, y con eso voy a ir cerrando, pero es un cierre complejo y largo porque es el proceso constituyente chileno, nos advierte qué es lo que hemos visto. Primero, que en el proceso constituyente chileno, una vez que se establece, y esto también es particular de otros procesos constituyentes, distintos grupos de la sociedad entran, comillas, a competir por incidir en ese proceso. Y eso es súper natural que se dé, en todo proceso se ha dado, y muchas veces se da que es una competencia, por ejemplo, competencia en términos de que mis temas queremos que estén en la constituyente. Y entonces el movimiento medioambiental coloca el tema medio ambiente como eje central y dice, no, eso tiene que estar desde la línea 1, cambio climático, y de ahí para abajo la constitución impregnada de una constitución verde. Las feministas van a decir, no, queremos una constitución feminista, al lado indígena plurinacional, y entonces vamos armando un puzzle de una constitución plurinacional, feminista, ecologista, y ahí entra el mundo de la cultura. Cultural, si ustedes se fijan, ahora recién se está discutiendo el reglamento, y es súper interesante cuál es el fenómeno que se ha dado, que los grupos específicos comienzan a clamar por relevancia. Entonces, por ejemplo, hay ahora una iniciativa de las últimas semanas en donde un grupo de científicos y científicas dicen la ciencia y el conocimiento tiene que ser parte de la Constitución, por lo tanto, no hay una comisión permanente del ámbito científico y de conocimiento, y tenemos que estar. El mundo de la cultura dice, no hay una comisión particular, hay una comisión de derechos económicos, sociales y culturales, general. Necesitamos una comisión propia. Los pueblos indígenas dicen, no hay una comisión, necesitamos una comisión propia. ¿Se fijan? Entonces empieza a generarse una dinámica muy desde los sectores, porque cada uno está en un sector y empiezan los temas y los sectores a competir por incidir en que la palabra, en este caso puede ser pueblo indígena, esté en todos los articulados, o cultura que esté en todos en el articulado. Entonces, esa dinámica, que es muy propia, sobre todo en sociedades fragmentadas como la chilena, seguramente se va a dar. Entonces, ahí el desafío para el mundo de la cultura y los gestores y gestoras culturales que están activados, o sea, hay asociaciones que se están movilizando. De hecho, la semana pasada hicieron llegar una carta a la convención, fueron al lugar de los hechos, entregaron la carta, se reunieron en convencionales. La pregunta ahí es, para los activistas, para el movimiento de gestores culturales, etcétera, es cómo se pueden transversalizar el tema y hacer alianzas, porque hay mucho diálogo o de potencial diálogo entre grupos, por ejemplo, indígenas y la cultura. O sea, ahí hay una alianza natural entre el mundo medioambientalista y la cultura, entre el mundo feminista y la cultura. La cultura puede ser un motor
de vínculo entre distintas organizaciones. Y eso es súper interesante. En algunos países se ha dado una transversalización y adquiere un cierto protagonismo el tema cultural en la medida en que se asume la conciencia de que este sí es un tema crucial y que cruza distintas dimensiones. Entonces el desafío de la transversalidad, que es difícil porque generalmente estamos en nuestros temas y cuesta abrirse. Entonces ese es un primer ámbito del desafío de la transversalidad. El segundo, que tiene que ver con el carácter y las trayectorias de los constituyentes y de las constituyentes. Yo creo que hay una oportunidad histórica. ¿Por qué? Porque el mundo que está representado hoy día en la convención, nosotros hicimos un análisis de trayectorias, es decir, estudiamos de dónde viene, no la trayectoria política tradicional, si son partidos, si son independientes, etcétera, sino quiénes son, cuáles son sus biografías, ¿ya? Y cuando uno ve las biografías de las y los constituyentes hoy día en Chile, ve que muchos están y muchas están muy sensibles a los temas culturales, que colocan en la agenda el tema cultural en sus programas, y por lo tanto ahí hay una oportunidad también de alianza. Hay gente del mundo del teatro, hay gente del mundo también del mundo, por ejemplo, de los territorios, ese clave territorial, del trabajo territorial local, te hace muy sensible a las manifestaciones culturales locales propias, y eso te abre una ventana para hacer un diálogo mucho más rico en este debate, el debate constituyente. Y finalmente, lo tercero tiene que ver con la descentralización. Si hay una reforma en la Constitución que claramente va a estar muy presente en todo el debate, es el desafío de tener un Chile más descentralizado. Para quienes no son chilenos, Chile tiene una estructura muy centralista. Esto viene, no son 30 años, como se dice, no son 40 años, esto viene de 1833, con un Estado centralista muy fuerte, y en donde las regiones perdieron mucho protagonismo y dependen mucho del centro. Hay una ola descentralista muy fuerte, descentralizadora muy fuerte en la convención, súper transversal, y que seguramente va a ir hacia un gobierno o un Estado más descentralizado. ¿Qué significa? El preguntarse, es un gran desafío, el preguntarse, bueno, ¿cómo se materializan las políticas públicas en espacios descentralizados? Cuando además hay fuertes desigualdades territoriales en el territorio chileno. Y por lo tanto, este desafío es hacer calzar niveles de autonomía, de autogestión, etcétera, con desigualdades que requieren redistribución desde ciertos sectores o de ciertos sectores económicos hacia regiones con menos posibilidades de desarrollo. Por lo tanto, ahí hay un tema crucial que va a estar en la convención. Si ustedes se fijan, las comisiones especiales que se crearon, una fue de descentralización, o sea, la sensibilidad es muy fuerte y por lo tanto ese es otro espacio de incidencia para el mundo de la gestión cultural. Termino ahí con mi presentación y espero haber sido de utilidad. Muchísimas gracias, Claudio. Evidentemente yo creo que la presentación que nos acabas de hacer nos advierte sobre ciertos elementos que hay que tener a la vista hoy día, que es necesario, ¿cierto?, ir considerando particularmente en un debate que, como bien dices tú, hoy día probablemente haya una tendencia más bien a sectorializarlo que a transversalizarlo. Y en ese sentido, yo creo que es muy pertinente y muy oportuno lo que tú nos has planteado hoy día. Quisiera saludar, muchas personas nos están enviando sus saludos y agradecimientos, particularmente por la presentación que acabas de hacer, Claudio. Nos saludan y agradecen desde Concepción, desde la Florida, de Algarrobo, de Punta Arenas,
de Tarapacá, de Barcelona, las ventajas también de la comunicación, ¿cierto?, en este formato, de São Bernardo de Campo en Brasil, de Valparaíso, de Carahue, de Medellín y también nuestros amigos locales de Valparaíso y Viña del Mar. Y aprovechando estos minutos que nos quedan para la reflexión, invitarlos también, recordarles que pueden hacer sus preguntas a través de Facebook. Ya hemos recibido algunas, así que vamos a comenzar, ¿cierto?, con este conversatorio a propósito de la presentación que nos ha hecho recientemente Claudio. A propósito de lo que tú acabas de señalar, del riesgo, ¿cierto?, de la sectorialización de la discusión o en lugar de la transversalización, ¿qué rol le cabe a las organizaciones culturales, también a la academia en ese sentido? ¿Cómo aportar, cómo generar trabajo colaborativo que sea pertinente para la discusión que hoy día se está dando en la Convención Constitucional o que se va a comenzar a dar en la Convención Constitucional a propósito de la nueva Carta Fundamental? Uy, tú colocas un tema que es bien importante y que ha abierto hartas líneas de reflexión. En general, hay que situar esto en un contexto de fuerte pérdida de credibilidad de las instituciones en general en Chile. Hay una crítica social muy fuerte hacia las élites en general. Hacia el comportamiento de las élites políticas, económicas, sociales, culturales, etcétera. La sensación social que hay una élite privilegiada que ha abusado del poder y en ese marco hay una crítica, una crítica también a la academia, a una academia que se percibe como una burbuja. Yo, bueno, después me refiero a eso, se percibe como una burbuja que está preocupada de publicar en revistas indexadas y hacer carrera universitaria y que utiliza a grupos, etcétera, solo para fines académicos y no de cambio social, etcétera. Entonces, ahí y en ese diálogo hay que, por una parte, romper, porque yo soy de los que cree que eso no es cierto, esa es una caricatura, porque hay muchos espacios académicos muy comprometidos con el ámbito cultural y muy comprometidos con el ámbito de contribuir mejorar las condiciones de vida culturales, sociales, materiales y por lo tanto ahí hay un desafío enorme desde el punto de vista de la academia de acercarse al diálogo social. Yo creo que esta es una oportunidad bien especial para eso, a abogados, abogadas, gestores culturales, es decir, cómo se genera ese diálogo. Es un diálogo y hay muchas universidades que se han abierto a ese diálogo y eso es interesante y yo creo que es súper válido y además necesario. Es decir, cómo el conocimiento puede ayudar a enriquecer las condiciones materiales de vida. Y yo creo que producto, por ejemplo, de la pandemia y todo el debate científico, ciencia y sociedad empiezan a interactuar de un modo impresionante. Entonces, del mismo modo, la pregunta para la academia vinculado al mundo cultural yo creo que es bien relevante. Y lo segundo es lo que tú planteas respecto de cómo participar y qué pueden hacer los gestores culturales, por ejemplo. Primero, coordinarse. O sea, yo invito van a haber muchísimos espacios en el proceso constituyente para la participación e incidencia. Se está aprobando esta semana, las próximas 2 semanas, el reglamento que va a regular el cómo se va a escribir la Constitución. Y ahí van a haber espacios de cabildos autoconvocados, foros nacionales, audiencias públicas, y mi llamado sería a coordinarse y a orientar esa participación de forma más coordinada. Y ese es un desafío súper interesante. Piensa tú que en el primer mes de audiencias públicas, más de 1000 organizaciones
intervinieron en la convención. Entonces, hay una demanda por protagonismo, pero también hay manifestaciones concretas de organizaciones que están interesadas en el proceso. Entonces, creo que va a ser muy interesante el proceso constituyente. Mi sugerencia sería: coordínense, organícense y generen espacios que ayuden a reflexionar sobre qué imaginamos qué imaginamos por una constitución cultural, por ejemplo. Por ejemplo, el concepto constitución cultural no ha estado en el debate y creo que debería estar. Es un tremendo desafío el trabajo colaborativo en estos momentos, porque como bien dices tú, finalmente siempre termina tratando de imponerse la visión de un grupo por sobre otra. O sea, eso también es parte del juego, digamos, pero probablemente hoy día el trabajo colaborativo puede generar más sinergias y hacer que también se instalen miradas más transversales, como tú lo indicas. Loreto Antonia Bravo Fernández desde Valparaíso nos pregunta: en el comparativo de constituciones hay un solo caso de inclusión del tema de derechos de autor. ¿A qué cree que se debe este tema genera rupturas entre visiones más liberales y posturas más colectivistas? ¿Se puede referir a este tema? Súper interesante. Hay dos temas que emergen. Ahí en esa tabla comparativa no está hecha por años en el fondo, pero si tú pusieras la variable años, los derechos de autor individuales y colectivos son temas más recientes. Entonces, por una parte, es un tema más reciente que entra al ámbito cultural. No es que no hayan existido a nivel de ley, sino que entran a constitucionalizarse. Es decir, aparece un tema que cada vez se hace más relevante, dada la expansión del conocimiento, la tecnología, por ejemplo, que te permite mucho más la difusión, y eso te lleva al debate de los derechos de autor a estar en primera línea, y eso te constitucionaliza. Entonces, mi respuesta primera sería: es porque son temas que vienen en una nueva ola de debates culturales. Segundo, el tema de los derechos colectivos ha entrado principalmente por el tema indígena, y son las últimas constituciones las que colocan los derechos colectivos en el centro del debate. Ahora, yo encuentro que ese tema es crucial, sobre todo por lo que tiene que ver por ejemplo, a nivel indígena hay todo un tema asociado a las marcas de origen, no sé, el merquén de los mapuches, como esa noción de ciertos bienes culturales patrimoniales que son protegidos colectivamente. Esa noción creo que es bien interesante de desarrollar. Hay harta polémica, efectivamente, como ella decía, entre una visión más liberal, más desarrollista, productivista, versus una visión que apunta más al desarrollo y protección de las culturas y del colectivismo, y por lo tanto se pone en pugna esa tensión, y esa tensión la vamos a ver en el proceso constituyente. Y la otra dimensión que se agrega tiene que ver con los derechos digitales culturales, que también ha empezado a aparecer. Hay un debate ahí si es ámbito de legal o de ley o de constitución, pero también va a estar muy presente por la masificación del uso de los derechos digitales. Gracias, Claudio. Nos preguntan también respecto de la transversalidad como noción, ¿cierto? Tomando en cuenta, dice la pregunta, que sumado a plasmar el reconocimiento de los derechos culturales como principios fundamentales, ¿cuáles son los elementos de transversalidad de la cultura plasmado en otros cuerpos institucionales, o los que desde tu punto de vista serían fundamentales para fortalecer la participación en la vida cultural de todas las personas? Claro. Mira, hay dimensiones, yo creo que son de distinto índole. Ahora, si yo fuese un activista cultural, que no lo soy, yo aparte de ser académico hago otra cosa, pero no me alcanza el tiempo para eso, pero y el punto es qué batallas quiero dar en el debate constitucional.
porque no, o sea, como yo les mostré, hay 20 temas, entonces uno dice prioriza. Ahora, ¿cuáles son los ámbitos claves que a mi juicio son cuestiones de debate? Uno, el ámbito cultural en lo que tiene que ver, lo clásico es educación, ¿cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con fomento, acceso a educación cultural, etcétera, es un ámbito. El segundo tiene que ver con el acceso a las condiciones materiales para el goce de las culturas. Ese es un segundo ámbito que seguramente esos dos ámbitos van a quedar, o sea, es donde hay evidente consenso. Pero hay otras dimensiones que tienen que ver con, por ejemplo, temas económicos, derechos de propiedad, entran en todo lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Ahí va a entrar, por ejemplo, los derechos de autor, por ejemplo, que tienen que ver con la protección de ciertos derechos económicos, todo lo que tiene que ver con lo impositivo, por ejemplo, el impuesto y la cultura. Va a haber algo en la referencia en la Constitución sobre eso. Entonces, ahí tú empiezas a transversalizar el tema porque usualmente uno dice educación y cultura, pero no piensa en impuestos y cultura, por ejemplo, que es clave para pensarlo. Entonces, lo que se llama la constitución económica. ¿Está la cultura en esa dimensión? ¿Va a ser considerada como un ámbito? Y finalmente el ámbito político. Todo lo que tiene que ver con la descentralización, la participación y los espacios de la cultura, el gobierno local, por ejemplo, la Constitución tiene todo un acápite sobre gobiernos municipales. Bueno, ¿qué hay ahí sobre el ámbito cultural? Entonces hay que reflexionar y colocar, a eso me refiero descentralizadamente. Entonces, cuando pienso en las dimensiones, pienso en una dimensión, llamémosla cultural, una dimensión más económica, una dimensión política de este tema. Y finalmente, las constituciones usualmente consideran principios fundamentales que organizan al Estado. Y esos principios después devienen en leyes. Esos principios usualmente están en la introducción y en los primeros capítulos el primer capítulo de la Constitución. Entonces la pregunta es, ¿queremos que ciertos principios, reconocimiento de la diversidad cultural, por ejemplo, sea parte de esos principios que ordenan el cómo vamos a querer convivir? Entonces ahí hay 4 dimensiones que a mi juicio son fundamentales en este campo. A propósito, mira, muy pertinente la pregunta que plantea Paola Guerrero, justamente lo abordabas, lo planteabas al término de la respuesta. Dice, siendo tantos los temas que se buscan reflejar en el texto constitucional, ¿qué opina de una carta fundamental que sea más bien declarativa, dejando el desarrollo sustantivo a leyes específicas? En específico dice, en materia de cultura son variadas las demandas y muy probablemente el texto no podrá reflejarlo todo. Efectivamente, yo comparto esa preocupación. Hay una tensión ahí entre los constitucionalistas. Yo no soy abogado, por si acaso, yo estudio a los abogados, pero no soy abogado. Hay una tensión entre aquellos que dicen hagamos algo más general, más genérico, de declaraciones, y dejemos que la política normal regule ciertos ámbitos específicos. Entonces tú estableces ciertos principios generales y no te metes en impuestos y a toda esa lista que les di que aparece en las constituciones más contemporáneas. Y otros que dicen no. ¿Por qué? Porque si no lo constitucionalizamos, después la política pública no lo va a tomar en cuenta. Porque tenemos un ADN muy vinculado a que la Constitución es la organizadora de los debates de política pública, en el fondo. Entonces hay una tensión ahí. Yo tiendo a pensar que, dado las características de la constituyente actual, la Constitución no va a disminuir en términos de extensión. La Constitución chilena es bastante promedio en términos de extensión. No una Constitución muy larga ni muy corta, es como un promedio de 35.000 o 40.000 palabras aproximadamente. Yo creo que va a aumentar un poco, pero tampoco va a ser tan detallista en las políticas públicas que va a determinar.
Por lo tanto, de todo el catálogo que yo les mostré, seguramente va a entrar en parte ese catálogo, pero no todo. Ahora, ¿cuál sería mi opinión respecto del tema? Yo efectivamente elegiría ciertos principios básicos que sí o sí tienen que estar. Por ejemplo, el principio de la territorialidad, a mi juicio fundamental, en la cultura, la interculturalidad y cómo eso se traduce en políticas culturales, el patrimonio, la defensa del patrimonio material e inmaterial, que es fundamental porque eso se asocia a la estructura económica. O sea, toda esta lógica, por ejemplo, depredadora asociada al patrimonio arquitectónico, por ejemplo, en donde entonces eso te obliga a generar políticas de protección de ciertos patrimonios en el ámbito, por ejemplo, ordenamiento territorial. Eso es fundamental. Eso tiene un impacto en las políticas culturales. Entonces, hay ciertas dimensiones claves que yo sí consideraría en las constituciones. Gracias, Claudio. Una dimensión que nos deja de preocupar siempre tiene que ver con el financiamiento de la actividad cultural, ¿ya? Y en este caso del acceso a la cultura. ¿Quién debiera financiar? ¿Cómo debiera financiarse o cómo debiera plantearse esta discusión en la nueva Carta Constitucional? ¿Basta decir que el Estado debiera ser solidario y no subsidiario en estos términos? Mira, ahí hay un debate, o sea, ahora, lo que quede en la Constitución va a ser lo que se negocie, obviamente. Hay constituciones que incluyen la idea y el concepto de que el Estado deberá asignar ciertos impuestos y dar preferencia a ámbitos culturales. Y lo dicen así, no establecen un monto, no establecen un porcentaje, dice el Estado deberá establecer y la ley regulará un impuesto para incentivar la actividad cultural, porque se sabe y se reconoce que si hay un ámbito que siempre se deja atrás es la cultura. O sea, sabemos eso en Chile y en América Latina, que hay tantas necesidades que siempre la cultura termina al final. Y desde el mundo de la cultura dicen, oye, la cultura es clave, si tú no tienes cultura, no tienes ciudadanía. Yo soy parte del que piensa eso. Y por lo tanto, constituciones que establecen incluso el mandato sobre la necesidad de establecer cierta priorización impositiva asociada a la cultura. Y hay otros que plantean simplemente principios generales como el Estado deberá promover la cultura. Si tú dices el Estado deberá promover la cultura y gastas 10 pesos, 10 pesos muy poquito en Chile, 10 pesos en el año fiscal, estás promoviendo la cultura, estás cumpliendo con el mandato constitucional. Entonces, ese es el problema. Entonces, ahí yo creo que uno puede llegar a un intermedio en donde tú estableces ciertos principios generales, el Estado deberá promover las culturas y estableces ciertos mandatos específicos. Por ejemplo, si tú colocas con pertinencia territorial, ya agregar con pertinencia territorial te fuerza a que en cada territorio tengas una expresión cultural, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cláusulas que ahí entra en cómo va a escribir la Constitución, te fuerza a generar ciertas políticas públicas específicas estatales. Claudio, creo que nos queda tiempo para una última pregunta y con esto estamos cerrando también para ir cumpliendo con el programa y no retrasar también la mesa a continuación. Aldo Águila pregunta, dice, más que desde una perspectiva de la cultura, desde un ámbito comunicacional, hemos visto demasiada cobertura de los medios tradicionales a conflictos y discusiones de la Convención Constitucional. Suponiendo que el resultado será positivo, ¿ve algún riesgo de rechazo en el plebiscito de salida de voto obligatorio, quizás influenciado por el tratamiento de ciertos medios? ¿Y cuáles serían los desafíos que la Convención tendría para revertirlo? A ver, sí, yo creo, comparto el diagnóstico que hace la persona que hizo la pregunta, lo comparto Aldo. totalmente, Aldo. Comparto contigo, Aldo, esa percepción.
efectivamente los medios han mostrado, y los medios son muy buenos en eso, han mostrado el conflicto más que los avances, por ejemplo, que ha tenido la convención, y es una tendencia. Ahora, de modo interesante, por ejemplo, los medios mostraban, había mucho sesgo. Nosotros hicimos un estudio antes de la entrada en vigencia de la convención, hicimos un estudio de a quienes invitaban los medios de comunicación. Y a quienes invitaban y cómo salió electa la convención es un mundo totalmente distinto. ¿Sí? Entonces, parece ser que la sociedad no se guía tanto por lo que escuchan los medios, o sea, parece ser que la ciudadanía es mucho más perspicaz y hace un filtro de lo que medio informa y de lo que efectivamente vota. Porque si es por lo que medio informa, la convención sería casi mitad y mitad concertación y coalición de Chile Vamos. Eso era lo que mostró. Solo el 4% de candidaturas independientes se mostraron en los debates previos, 4%, y terminó en un 28%. Entonces es un contraste muy fuerte lo que los medios informan y lo que efectivamente sucede en la realidad. Entonces, primer alcance, parece que la ciudadanía es más perspicaz o no se guía tanto por lo que los medios informan o puede filtrar. Lo segundo es que yo comparto con Aldo la idea de que la convención necesita una estrategia comunicacional, es decir, necesita informar cuál va a ser el resultado tanto de las deliberaciones propias como de la inclusión de la participación ciudadana, como el resultado final del texto. Por lo tanto, ahí hay un desafío enorme para la convención de informar y generar mecanismos de información del proceso constituyente. Muchísimas gracias, Claudio. Estamos ya en el tiempo. Queremos agradecer tu presencia, el hecho que nos hayas planteado una serie de asuntos que yo creo que hoy día también no se agotan en la conversación de hoy día, sino que nos van a seguir haciendo sentido y dando vuelta. Tuvimos casi cerca de 60 participantes asistentes en esta etapa, por lo que estamos muy contentos. Y nuevamente reiterar nuestro agradecimiento. Y a propósito de la última pregunta, también contarles que como escuela hemos presentado también algunas recomendaciones y sugerencias en orden a una estrategia de comunicación para la Convención Constitucional, porque nos parece muy imprescindible precisamente a raíz de lo que se comentaba en esta última respuesta. Muchísimas gracias, Claudio. Agradecemos tu presencia, tu participación y regresamos con la directora del diplomado, Fabiola Leiva, quien nos va a informar sobre cómo prosigue hoy día esta actividad. Gracias, Claudia. Hasta luego. Que estés muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Estaba diciendo, voy a repetir algunas cosas si no se alcanzó a escuchar. Le agradecía nuevamente al profesor Claudio Fuentes por acompañarnos en esta conferencia de apertura, que creemos, y estoy acá con nuestra directora María Pilar Bruce, va poniendo ciertos acentos de la discusión sobre la cultura en el proceso constituyente que me gustaría a lo mejor compartir antes de cerrar esta primera parte. Decía, no esperando hacer un resumen de lo que estamos dialogando, sino que poner ahí algunos puntos importantes, yo diría en dos ámbitos. Uno a nivel de los contenidos, todo un espacio procedimental, que a lo mejor no es lo que estamos buscando discutir hoy, pero que me parece que a futuro importa discutir también el espacio procedimental de cómo llegamos a que los contenidos sobre el derecho a la cultura esté presente finalmente en aquellos espacios que queremos que esté en la nueva Constitución. Y los contenidos que quizás ciertos, y vamos a ver en el panel si empieza a salir como consenso, que quizás los ámbitos de la cultura en el espacio constitucional, sí o sí, hoy día al parecer hay un consenso que supere la conexión cultura y educación, que compartimos que es fundamental, y que supere también el debate del acceso a la cultura, o el derecho a la cultura ligado completamente al acceso. Y empiezan a aparecer nuevos conceptos, que no va a ser el último día que discutamos, sino que más bien queremos acompañar esta conversación, como son los temas de derecho de propiedad, derecho de autor o derechos conexos, ligados a propiedad intelectual por una parte,
ligado fuertemente a derechos individuales, pero más, y me voy a un tema que me parece que necesita mayor profundización y quizás lo vamos a conversar en el panel que viene, ligado a derechos colectivos. Porque cuando hablamos de derechos colectivos estamos hablando especialmente de aquello que tiene que ver con los sentidos y prácticas y las formas de vida de muchos de nuestros colectivos y comunidades. No solo las comunidades indígenas, ¿ya? Que inmediatamente lo ligamos los derechos colectivos con las comunidades indígenas, es que es primordial, pero no solo nuestras comunidades indígenas o las comunidades indígenas con las que compartimos estos territorios. Y por lo tanto se abre aquí una serie de debates que tienen que ver también, por ejemplo, con ampliar la discusión de los debates de derecho a la cultura conectado, y esto lo voy a decir yo, ligados, por ejemplo, a la conexión con los derechos de la naturaleza, o en constituciones como la boliviana, por ejemplo, los derechos de la tierra. Hablamos aquí que esto es un asunto de principios, pero, y dónde está la territorialidad, la interculturalidad, la pluriculturalidad, que es un tema fundamental también, pero esos principios, al parecer, y eso es lo que voy entendiendo también, necesita fuertemente estar ligado, usó la palabra transversalidad, Claudio, a un marco político para que esos principios se puedan ejercer, a un marco político, a disposiciones económicas, ¿cierto? A unas reglas del juego que realmente no solamente declaren esos principios, sino que los pongan en posibilidades de ejercicio reales. Y por último, me parece fundamental, y es en lo que estamos también, es que claramente esta discusión hay que ampliarla, y hay que ampliarla en un diálogo social abierto, y en eso estamos comprometidos, los espacios académicos, comunitarios, sociales, diversos, y es parte también de lo que estamos haciendo como universidad. Entonces me gustaría, Pilar, que para cerrar esta primera parte, quizás te refirieras también a aquello que estamos haciendo como universidad, contarles también que esperamos los resultados de esta discusión, compartirla después en los espacios donde se está llevando el debate constitucional. Bueno, como bien dice Fabiola, como escuela y como universidad hemos tratado, ¿cierto?, de tener una participación bastante activa en este debate. Esa es la razón por la que el tema central de este seminario también fue este. Ya nos parecía que era el momento precisamente más propicio para poder generar esta discusión, una serie de planteamientos que nos iluminara también, que nos permitiera de alguna forma ir revisando nuestra propia reflexión. Y en ese sentido creíamos que el diplomado tenía o constituía, ¿cierto?, este espacio, y además ofrecía la posibilidad de convocar a un público diverso, ¿cierto? Porque creemos ¿por qué finalmente un diplomado como este se aloja en una escuela de periodismo? Nos parece que en ese sentido la comunicación es un elemento transversal, y por lo tanto, a partir de lo que señaló Claudio, yo creo que el gran desafío tiene que ver con la capacidad de organización hoy día, ¿ya? Entonces nos parece que desde la academia generar estos espacios para promover también la articulación y la coordinación de tareas y de acciones es muy relevante, porque precisamente va a hacernos cargo de esta crítica un poco, ¿cierto?, que se hace muchas veces a las universidades, en el sentido de que que estamos en una burbuja, ¿cierto?, que no tenemos vínculo con el mundo real, por decirlo de alguna manera, cuando yo creo que en algunas experiencias sí se da ese vínculo y se ha ido tratando de construir de manera de hacer también un ejercicio no solo académico, sino que también de colaboración con el territorio y con las distintas organizaciones que ahí se instalan. Y por otro lado, bueno, en cuestiones muy prácticas, contarles, por ejemplo, que desde la escuela la universidad firmó un convenio con la convención la semana pasada, directamente con la presidenta de la convención, para, a partir de un proyecto académico que se desarrolla, en el que participan dos profesores de nuestra escuela, que se llama el proyecto DEP-PUCB, y que lo que pretende es, a partir del uso de ciertos algoritmos, ir detectando, en este caso, discursos de odio, ya prestar esos dispositivos y ese aprendizaje que ha existido a propósito de este trabajo al servicio de la convención,
para así poder apoyar el trabajo de los constituyentes y de las constituyentes y evitar, ¿cierto?, un poco lo que señalaba Ángel en su última pregunta, ¿cierto? Esto de que a partir de la hegemonía y la concentración de la propiedad de los medios, ¿cierto?, se vayan instalando ciertos discursos que no necesariamente tienen que ver con lo que efectivamente está ocurriendo en la convención y cómo se ha ido dejando fluir el trabajo. Por eso que nos parece que en esto hay muchas proyecciones y los queremos invitar también a hacerse partícipes de esto, desarrollando estrategias colaborativas y recibiendo también los distintos aportes y reflexiones. Creemos que este diplomado, seminario, el seminario que organiza el diplomado, es precisamente una instancia que nos debería aportar a esa reflexión y a esa articulación de trabajo colaborativo. De lo contrario, yo creo que finalmente vamos a terminar disputando entre nosotros, ¿cierto? Finalmente los intereses, que es lo que ocurre cuando un grupo, ¿cierto?, intenta instalar sus intereses por sobre otros. Así que creo que finalmente el trabajo en este sentido es la colaboración, es el cooperativismo en las estrategias de trabajo colaborativo. Y también, como decía Claudio, el leer o tratar de ver desde la transversalidad, ya finalmente dejar de que la cultura sea un asunto exclusivamente asociado a la educación y al patrimonio material, como en general y en la historia de nuestro país se ha querido mostrar o se ha presentado. No sé si con eso respondo un poco Sí. a lo que me planteaba, Fabiola. Muchas gracias, María Pilar Bruce, directora de nuestra Escuela de Periodismo, la casa que acoge el área y el Diplomado de Gestión Cultural en sus 12 años de existencia. Quiero saludarlos a todas y todos nuevamente. Tenemos conexión desde México, Barcelona, Arica, Parinacota, fui viendo por ahí Santiago, Valparaíso, así que agradecerles la presencia en este espacio virtual. E invitarlos para en unos 25 minutos más, para las 11 horas, a comenzar la segunda parte del día con un panel de voces y experiencia, donde nos va a acompañar en el debate de la cultura en el proceso constituyente diversas voces de colegas académicos, dirigentes, activistas de nuestro espacio cultural también, en la voz de Tiani Steyer, María Paulina Soto Lavé, Tomás Peters y Marcos Llerena Rodríguez. Así que los dejo a todas, todos y todes invitados para volver a conectarse. Si quieren, siguen conectados. Nosotros vamos a quedar en una pausa, volver a conectarse a las 11 horas en 25 minutos más. Un saludo a todas y todos. Muchas gracias, nos vemos, chao.